Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de los circuitos RC, donde vamos a comenzar por ver los circuitos RC en paralelo. Y en este vídeo concretamente vamos a ver cómo obtener la impedancia total en circuitos RC en paralelo y también la admitancia en circuitos RC en paralelo. ¿Qué es esto de la admitancia? Bueno, pues realmente es el inverso de la impedancia. Y antes de ver qué es esto de la admitancia y cómo llegamos a ella, vamos a ver cómo obtener la impedancia total en circuitos RC en paralelo. Pero lo vamos a ver en circuitos RC en paralelo cuando solo tenemos dos ramas y en cada rama solo tenemos un dispositivo electrónico. En este caso, bueno, pues tenemos una resistencia y aquí tenemos un capacitor. Ahora bien, recordad lo siguiente, que si en ambas ramas tenemos solo un resistor, ¿cómo obtenemos nosotros la resistencia total cuando tenemos solo dos ramas? Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, la resistencia total es igual a R sub 1 por R sub 2 entre R sub 1 más R sub 2. Ahora bien, si tenemos más ramas y en cada rama solo tenemos una resistencia, ¿cómo obtenemos mejor la resistencia total? Bueno, pues ya sabemos que tenemos 1 entre la resistencia total es igual a 1 entre R sub 1 más 1 entre R sub 2 más 1 entre R sub 3 y así sucesivamente con el número de ramas que tengamos donde tengamos un resistor en paralelo. Bueno, pues esto es lo que nos va a llevar realmente a la admitancia, porque aquí tenemos el inverso de la impedancia. Ahora bien, para comenzar, para ver cómo obtener la impedancia total, bueno, pues vamos a comenzar por esta fórmula porque ya vamos a ver que solo tenemos dos ramas y en cada rama tenemos un resistor y un capacitor. Bueno, pues ¿cómo lo hacemos? Empleando esta fórmula, como digo, pero en vez de resistencias, sino empleamos resistencia y reactancia capacitiva. Aquí lo tenemos. Bueno, pues aquí tenemos la resistencia en forma polar y la reactancia capacitiva en forma polar. Y aquí abajo, bueno, pues ya sabemos que las tenemos que sumar. Cuando tenemos forma polares que se están multiplicando, bueno, pues ya sabemos que tenemos que multiplicar las magnitudes por un lado y tenemos que sumar los ángulos por otro. Bueno, pues tenemos 0 grados más, y aquí tenemos menos 90 grados. ¿Esto qué nos da? Bueno, pues ya sabemos que nos da menos 90 grados. Y aquí en la parte del denominador ya sabemos que tenemos que transformar esta forma rectangular en forma polar y ya sabemos que tenemos que emplear esta fórmula de aquí. Una vez que tenemos el denominador en forma polar y como en el numerador también tenemos una forma polar y las tenemos que dividir, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que dividir simplemente las magnitudes, aquí las tenemos, y luego tenemos que restar los ángulos y recordar que en el numerador teníamos menos 90 grados y como aquí tenemos este ángulo de aquí, bueno, pues ya sabemos que tenemos menos y luego tenemos menos la tangente inversa, y aquí tenemos x sub c entre r. Y aquí va otro paréntesis. Bueno, pues aquí tenemos el resultado. Ya sabemos que menos por menos es más. Ahora bien, ya sabemos que, y esto lo hemos visto en vídeos anteriores, que esta parte, como aquí tenemos menos 90 grados, es equivalente a esta otra. Simplemente tenemos que cambiar el numerador por el denominador. Recordar que ahora en el numerador tenemos la resistencia. Bueno, pues así es como obtenemos nosotros la impedancia total en circuitos RC en paralelo cuando tenemos dos ramas. En una rama tenemos un resistor y en la otra rama tenemos un capacitor. Bueno, pues sabiendo todo esto vamos a realizar un ejercicio. Mira, nos dice lo siguiente, que para cada uno de los circuitos mostrados a continuación tenemos que determinar la magnitud y el ángulo de fase de la impedancia total. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues como tenemos solo dos ramas y en cada rama tenemos un dispositivo electrónico, un resistor y un capacitor, acabamos de ver cómo obtener la impedancia total. Ya sabemos que tenemos la resistencia en forma polar por la reactancia capacitiva en forma polar entre, bueno, pues ya sabemos que tendríamos lo siguiente, la resistencia menos J por X sub C, y esto lo tenemos que pasar a forma polar. Cuando pasábamos esto a forma polar, aquí realizábamos la multiplicación de las magnitudes y aquí sumábamos los ángulos y luego aquí dividíamos las magnitudes y luego restábamos los ángulos. Recordar que llegábamos a esta fórmula que veis aquí. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, porque aquí ya vemos que tenemos la reactancia capacitiva, que no la tenemos que calcular, porque no nos están dando la capacitancia, sino la reactancia capacitiva. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución en esta fórmula y dando la solución, llegamos a la impedancia total. Y recordad que esta de aquí es equivalente a esta otra. Si la queréis emplear, bueno, pues la empleáis donde tenemos el inverso de la tangente, pero esta vez tenemos x sub c entre r. Y recordad que aquí tenemos r entre x sub c y simplemente el negativo
del resultado. Y aquí ya vemos que es positivo porque aquí tenemos menos 90 grados. ¿Cómo obtenemos nosotros la impedancia total para el segundo circuito? Nuevamente nos están dando ya los datos de la reactancia capacitiva y también de la resistencia. Además, ambos están en kiloohmios y los podemos dejar, bueno, pues realizando la correspondiente sustitución en esta ecuación y dándole solución, llegamos al resultado. Ahora bien, ¿qué pasa si aquí tenemos más ramas y aquí tenemos otra resistencia y aquí tenemos otro capacitor y así sucesivamente? ¿Cómo le damos solución? Bueno, pues la mejor manera es emplear esta fórmula. Es decir, ya sabemos que tenemos lo siguiente, que tenemos, cuando tenemos solo varias ramas, donde tenemos solo un resistor, ¿cómo le damos solución? Y voy a poner solo 3. Bueno, pues la resistencia total es igual, 1 entre la resistencia total es igual a 1 entre R sub 1 más 1 entre R sub 2 más 1 entre R sub 3. Ahora bien, si tenemos capacitores y resistores en paralelo, pero solo tenemos uno por cada rama, ¿cómo le damos solución? Bueno, pues tendríamos lo siguiente, 1 entre la impedancia, esto es igual a 1 entre la resistencia, más 1 entre la reactancia capacitiva. Como aquí tenemos menos, bueno, pues esto es igual a 1 entre R menos 1 entre J por X sub C. Bueno, pues ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos el inverso de la impedancia, que se le conoce como admitancia. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos el inverso de la resistencia, que se conoce como conductancia. Y aquí, esta parte de aquí, realmente sin la J, es la susceptancia, que es el inverso de la reactancia capacitiva. Pero ¿cómo llegamos a todo esto? Bueno, pues mirar, aquí como tenemos un número imaginario en el denominador, ya sabemos que lo tenemos que eliminar del denominador y pasarlo al numerador, y esto se estudia en álgebra. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues tenemos esta multiplicación, J por X sub C entre J por X sub C, y con esto eliminamos el número imaginario. Vamos a centrarnos solo en esta parte. Bueno, pues tenemos lo siguiente, en el numerador tenemos J por X sub C entre, y aquí tenemos J al cuadrado por X sub C al cuadrado. J al cuadrado ya sabemos que es igual a menos 1. Bueno, pues aquí tenemos J por X sub C entre menos 1 por X sub C al cuadrado. Bueno, pues X sub C entre X sub C al cuadrado, ya sabemos que esto se elimina, este exponente se elimina, ¿y qué nos queda? Nos queda J entre, y aquí tenemos menos 1 por X sub C, o lo que es lo mismo, bueno, pues tenemos menos, y aquí tenemos J por X sub C. Ahora bien, estamos en esta parte donde tenemos, y lo voy a poner aquí abajo, donde tenemos lo siguiente, 1 entre R menos, y aquí tenemos menos 1 entre, J entre X sub C. Lo acabamos de obtener simplemente eliminando del denominador el número imaginario. Bueno, pues como tenemos menos por menos es más, bueno, pues esto es igual a 1 entre R más, y aquí tendríamos J por 1 entre X sub C. ¿Por qué lo pongo de esta manera? Porque esto es realmente la susceptancia, que es el inverso de la reactancia capacitiva. Bueno, pues así es como llegamos a esta fórmula, y como digo, cuando estamos con circuitos RC en paralelo es mucho más fácil emplear la admitancia, la conductancia y la susceptancia para obtener realmente la impedancia total, porque una vez que tenemos la admitancia, bueno, pues obtenemos el inverso o el recíproco de la admitancia y obtenemos la impedancia. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya vemos que la conductancia realmente es el recíproco de la resistencia, y la expresión fasorial, bueno, pues ya vemos que es esta de aquí. Lo expresamos con G. La susceptancia capacitiva, bueno, pues ya vemos que es el recíproco de la reactancia capacitiva, y su expresión fasorial ya vemos que es esta que veis aquí. Recordad que ahora lo tenemos positivo. ¿Por qué es positivo? Bueno, pues lo acabamos de ver, pero realmente, como lo tenemos de esta manera, ya sabemos que tendríamos lo siguiente, 0 menos 90 grados, y esto ya sabemos que nos da 90 grados. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y por último, bueno, pues ya vemos que la admitancia realmente es el recíproco de la impedancia, y la obtenemos a partir de esta manera.
Bueno, pues, ¿qué es lo que tenemos realmente? Ya vemos que si empleamos la admitancia, bueno, pues para obtenerla ya sabemos que tenemos que pasarla a forma polar. Aquí tenemos la magnitud y luego simplemente tendríamos el ángulo. Recordar, bueno, pues aquí tenemos este circuito RC en paralelo y aquí tenemos la forma rectangular. Y expresándolo en fasores, bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente. G ya sabemos que tiene la dirección del eje real positivo y que realmente la susceptancia está en el eje imaginario positivo, porque ya vemos que tenemos un número imaginario positivo. Bueno, pues dándole solución a esta suma, aquí tenemos la admitancia. Y una vez que tenemos la admitancia, ya sabemos que obteniendo el recíproco, obtenemos la impedancia. Y como digo, es mucho más fácil emplear la admitancia, la conductancia y la susceptancia cuando estamos en circuitos RC en paralelo, y luego ya simplemente empleando el recíproco de admitancia, obteniendo el recíproco de la admitancia, obtenemos la impedancia. Bueno, pues para verlo vamos a realizar un ejercicio y ya vamos a terminar el vídeo. Mirad, para el siguiente circuito tenemos que determinar la admitancia total Y y luego convertirla a impedancia total. Te hace el diagrama fasorial de la admitancia. Bueno, pues aquí tenemos este circuito RC en paralelo y ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que obtener el recíproco de la resistencia para obtener la conductancia. Luego tenemos que obtener el recíproco de la reactancia capacitiva para obtener la susceptancia. Y luego, dándole solución, ya sabemos que con ello vamos a obtener la admitancia. Y luego, para obtener la impedancia total, bueno, pues obteniendo el recíproco de la admitancia, obtenemos esa impedancia total. Bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí tenemos el inverso del resistor. Es decir, aquí tenemos la conductancia. Tenemos que obtener, y voy a ir un momento hacia atrás, tenemos que obtener la reactancia capacitiva porque nos están dando la capacitancia, pero también la frecuencia. Bueno, pues ya sabemos cómo obtenerla. Aquí la tenemos. Y luego, obteniendo el recíproco, con ello obtenemos la susceptancia. Una vez que tenemos la conductancia y la susceptancia, ¿cómo obtenemos la admitancia? Bueno, pues lo acabamos de ver. Aquí tenemos la forma rectangular. Y recordar que tenemos este número positivo porque partíamos de esta de aquí, donde tenemos x sub c, y aquí tenemos menos 90 grados, y es el recíproco. Ya sabemos que aquí tenemos 0 menos 90 grados. Menos por menos es más. Bueno, pues ya sabemos que esto lo tenemos que pasar a forma polar. ¿Cómo lo pasamos a forma polar? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear el teorema de Pitágoras, y aquí tenemos cómo obtener el ángulo de fase. Y esta vez, bueno, pues ya sabemos que es positivo y no es negativo. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo acabamos de ver. Teníamos lo siguiente: aquí teníamos la susceptancia y aquí teníamos la conductancia. Y aquí, dándole la solución, bueno, pues ya sabemos que tenemos la admitancia. ¿Cuál es el ángulo? Ya sabemos que es este de aquí. Nos estamos moviendo hacia arriba de la horizontal positiva. Es por ello que aquí tenemos esto que es positivo. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución y dando solución, obtenemos la admitancia. Ahora bien, ¿cómo obtenemos la impedancia? Bueno, pues obteniendo el recíproco de la admitancia. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues como tenemos que obtener realmente el recíproco, bueno, pues ya sabemos que tenemos 1 entre 3,33, es decir, las magnitudes, y ya sabemos que tenemos 0 menos 24,5. Bueno, pues aquí tenemos el resultado. Aquí tenemos la impedancia. Ahora también nos decía que teníamos que dibujar el diagrama fasorial de la admitancia. Bueno, pues aquí la tenemos. Ya sabemos que aquí tenemos la conductancia, que ya sabemos que está en el eje real positivo. Aquí tenemos la susceptancia, que ya sabemos que está en el eje positivo imaginario. Y aquí tenemos la admitancia. Aquí tenemos ese ángulo de fase. Y recordar que es positivo porque nos estamos desplazando hacia arriba de la horizontal positiva. Bueno, pues aquí tenemos ese ángulo de fase y aquí tenemos la admitancia. Bueno, pues aquí tenemos ese diagrama fasorial. Bueno, pues como digo, cuando estamos con circuitos RC en paralelo es mucho más fácil emplear la admitancia, es decir, obtener la admitancia como acabamos de ver, y una vez que la obtenemos, simplemente obteniendo el recíproco de la admitancia, obtenemos la impedancia. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver los análisis de circuitos RC en paralelo. Hasta la siguiente.